noticia de que Juan XXIII estaba gravemente enfermo causó una gran consternación. Solo una sesión de su concilio había sido completada para el momento en que su muerte ya era inminente, el verano de 1963. Cayó enfermo hacia el final del primer período. Al principio no estaba al tanto de la gravedad de su estado. No se decía mayor cosa. Solo cuando volví a Sudáfrica me enteré de que tenía cáncer. Fui directo a la plaza de San Pedro. Eran torrentes de personas. Era como una gran misa de vigilia por una de las grandes personalidades del mundo. La plaza estaba completamente llena de gente, como en una suerte de vigilia, acompañando aquellos últimos momentos. Se prolongó por 2 o 3 días y noches seguidas. Había reinado poco menos de 5 años, pero logró iniciar una transformación en la forma en que se había conducido la Iglesia durante los últimos 4 siglos. Cuando un papa muere, los dirigentes de la Iglesia asisten a Roma para enterrarlo, y el discreto proceso de elegir a un sucesor empieza de inmediato. Esta vez, cuando el Sacro Colegio Cardenalicio, los príncipes de la Iglesia se reunieran en la Capilla Sixtina para elegir a un nuevo papa, también comunicarían sus opiniones sobre la revolución de Juan. Los conservadores lo vieron como una oportunidad para proponer a uno de los suyos que pudiera detener al concilio y sus reformas. Se dio un enfrentamiento, pero la mayoría de los liberales se mantuvo firme tras las puertas cerradas del cónclave. Giovanni Montini toma el nombre de Paulo VI. Más tarde fue visto como un mediador entre conservadores y liberales, pero fue electo como el hombre que seguiría la revolución de Juan. Paulo VI era un seguidor de Juan XXIII y era un activista del ayornamiento de Juan XXIII. Pudo haber suspendido el concilio de inmediato en ese preciso lugar. De hecho, estaba contemplado entre los asuntos a elegir. Si deseaba que el concilio continuara o que fuera suspendido, él decidía. Sospecho que en esas discusiones privadas que sostuvieron en el cónclave que lo había elegido, él insistió en que el concilio debía continuar y así los cardenales se adelantaron y lo eligieron como papa por esa precisa razón. Era muy inteligente, muy astuto y temía en buen grado por la división de la Iglesia, la división del concilio, así que siempre trató de hallar el camino intermedio. Desde el momento en que se reabrió el concilio, Paulo se vio inmerso en las batallas por el alma de la Iglesia. Lo más terrible, un foco de conspiración de ambos lados que giraba en torno a la libertad de religión. La Iglesia nunca había aceptado la libertad de religión porque exigía para sí el monopolio en la verdad absoluta. En el siglo XIX, varios papas condenaron la libertad de religión y los derechos humanos. Prácticamente se consideraba una invención del diablo. Pensaban, somos los únicos que tenemos la razón. La nuestra es la verdadera Iglesia y debemos impedir que otras religiones se promuevan o adoctrinen. La nueva generación de obispos buscaba la clase de revolución que la mayoría de las sociedades occidentales ya había enfrentado un siglo y medio antes. Creían que era la hora de que la Iglesia aceptara la democracia y los derechos humanos. También creíamos que permitir la libertad de expresión de otros es un reconocimiento de sus derechos humanos, que todo ser humano tiene derecho a la libertad y por ende tiene tanto derecho a la expresión de sus creencias religiosas como nosotros.
Ya para este momento, la curia y sus aliados empleaban todos los artificios y recursos de la política parlamentaria para detener el cambio. Trataron de que el tema de la libertad de religión se planteara en un comité especial para enterrarlo en el silencio. Pero los progresistas habían establecido sus propias bases de batalla fuera de la Ciudad del Vaticano. Algunos de los cardenales más poderosos se reunieron aquí una noche y optaron por el recurso más extremo en la política de la Iglesia: hablar directamente al Papa. Durante este debate nos habíamos enterado de que 17 cardenales se habían reunido en la casa del cardenal Frings y que se habían organizado para acudir directamente al Santo Padre a solicitar que la libertad de religión fuese debatida en el concilio. Tuvimos que pedírselo al mismo Santo Padre. Tuvimos que pedirle al Papa que nos ayudara a tratar de seguir la discusión, y Pablo VI entendió muy bien nuestra posición y quería ayudarnos. Así que él fue el hombre que finalmente pudo dominar el clima en el concilio. Con la ayuda de Paulo, la Declaración de Libertad de Religión se consiguió. Fue uno de los 16 documentos aceptados por el concilio, comprendiendo todo, desde rezos hasta la política. El catolicismo se había transformado en una religión para el siglo XX. Lo que los obispos habían decidido en el concilio solo era el comienzo de la revolución. Los debates librados en San Pedro tenían que volver a plantearse en todas las iglesias locales a lo largo del mundo. En lo más profundo, muchos católicos estaban escandalizados por lo que sus dirigentes habían hecho. El cambio más importante que afectaba la vida de los feligreses fue ese en sus rezos de siempre, en la liturgia, la celebración de la misa, y a lo que el país respecta, estábamos poco preparados para estos cambios. Through him, with him, in him, in the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours, Almighty Father, forever. Para muchos, la pérdida del latín y los cambios se veían como un desastre porque se había crecido rezando de una manera que poseía un gran significado, y de repente el descubrir que eso ha cambiado, se siente la pérdida de algo extremadamente importante. No cabe duda de que la nueva liturgia ganó mucho en cuanto a ese sentido de la comunidad del pueblo alrededor del altar, pero la pérdida fue lo luminoso en el sentido del misterio. Para que los cambios funcionaran en el oratorio de Birmingham, la iglesia tenía que ser rediseñada para insertar el altar dentro del cuerpo del edificio. Pat Fleetwood Walker y su esposo Colin eran feligreses modelos. Él era un arquitecto y diseñador de interiores, así que los padres del oratorio solicitaron su ayuda. Una vez que los padres del oratorio habían aceptado el hecho de que el altar debía dar la cara a la gente, ellos ciertamente le pidieron a Colin, como diseñador de interiores, que viniera a ayudarlos a situar el altar de cara a la gente y para que decidiera la mejor locación para ello. Una tarea difícil cuando una iglesia se ha diseñado para la misa tradicionalmente medieval. Se le ocurrió la idea de situar un altar temporal frente a la gente que quedaría lateral a la longitud de nuestra iglesia, lo cual nos pareció bastante descabellado. Se decidió volver al acostumbrado altar alto. Manifestamos fuertemente nuestro desacuerdo con los padres. Les dijimos que creíamos profundamente en que debíamos tener acceso a la misa en su forma más íntima y que el padre debía estar de frente a la gente. Y cuando no prestaron atención, mi esposo Colin protestó saliendo del ofertorio.
Cuando se comienzan a dar demostraciones dentro de la iglesia, a salir en medio del ofertorio, son claras transgresiones, porque se está interrumpiendo la paz religiosa de la iglesia. Se están empleando métodos casi políticos para conseguir sus fines. Parroquias en todo el mundo aún no se recuperan de las heridas causadas por las disputas amargas sobre la nueva forma de misa. Algunos católicos tradicionales optaron por abandonar la iglesia. Pero una tormenta aún más agitada estaba por llegar. Los años 60 fue la década de la píldora y la revolución sexual, así como la de los cambios políticos. Los católicos de la nueva iglesia moderna del Papa Paulo esperaban que el espíritu revolucionario detrás del concilio pudiera cambiar la doctrina tradicional de la iglesia al aceptar también la contracepción. Desde 1931, la Iglesia había tenido una posición muy inflexible contra la contracepción. Pío XI había escrito una encíclica llamada Casti Connubii, en la que se condenaba la contracepción en términos muy exactos. Ese, de hecho, era el documento de la Iglesia. Nunca antes del concilio se habían atrevido a discutirlo. Entonces, en medio de todas las actualizaciones, algunos de los teólogos empezaban a preguntarse el asunto, si tal vez la píldora fuera una solución. Los liberales argumentaban que la píldora podía ser una forma de aceptar las objeciones católicas tradicionales, ya que es un simple regulador del ciclo natural de la mujer, un asunto delicado para ser debatido en el concilio, que fue dejado a una pequeña comisión secreta de curas y médicos. Todo es siempre secreto. Dios sabrá por qué, pero ellos siempre funcionan sobre esas bases. Creo que esos de nosotros que nos aproximábamos desde un punto de vista científico, entendimos que el hombre y la mujer en la calle, que eran chistosamente vistos como el hombre y la mujer en la cama, también tenían derecho a expresar sus opiniones en el asunto. En 1964, la comisión se abrió para incluir a laicos sin ningún conocimiento específico. Los Crowley, una pareja de Chicago, estaban estrechamente relacionados con una organización llamada el Movimiento de Familia Cristiana, que reunía a parejas católicas en todo el mundo. Un día recibimos una carta desde Roma. Éramos como representantes de muchas parejas. Era la única razón para haberla recibido, pues no estábamos calificados de ninguna otra forma, a no ser por estar casados. Quizá les pareció una buena idea tener matrimonios en la comisión. Cuando la nueva comisión se reunió en el Colegio Español de Roma en 1965, era la primera vez en la historia de la Iglesia que los católicos comunes forman parte de una decisión tan trascendental. Parecía ser otro paso en la revolución del concilio. Fue muy interesante cuando llegamos. Nadie nos recibió en el aeropuerto. Tomamos un taxi hacia el monasterio español donde se celebraba la reunión. Pat tuvo que quedarse en el monasterio. Yo tenía que bajar unos kilómetros por una carretera para quedarme con las monjas y nos sorprendió. Mientras la comisión trabajaba, el mundo católico observaba. La esperanza del cambio dio paso a la expectativa. Pero los conservadores no habían aceptado la derrota. El jefe de la comisión era nada más y nada menos que el cardenal Ottaviani. Pienso que el cardenal Ottaviani veía la organización de la comisión como una suerte de desafortunada aberración en la historia de la Iglesia y que estos asuntos era mejor tratarlos con los expertos del Vaticano. Lo único que puedo recordar sobre él es que se dormía todo el tiempo en las discusiones. Entonces tenían que interrumpirse porque él dormía. Era un hombre muy estricto que cumplía con sentarse allí. Él en realidad no participó mucho. Era el presidente y actuaba como tal. El único problema es que ellos no sabían qué hacer con Pat y conmigo porque simplemente éramos una pareja. No éramos doctores, no éramos demógrafos. Así que nos pidieron que hiciéramos este sondeo sobre la pareja, sobre lo que pensaban del método del ritmo.
Los Crowley recogieron opiniones de unas 3.000 parejas de 18 países. El método del ritmo, que aprovechaba el tiempo infértil del mes para evitar la concepción, era el único anticonceptivo permitido por la Iglesia. Era el primer intento por conocer los sentimientos de los católicos comunes sobre la doctrina. Cartas de la investigación de Crowley. Me sentía como un termómetro humano. Mi esposo y yo somos muy unidos. Sentía como si el amor se organizara en una agenda de negocios. En lugar de te amo, comenzaba a oír ¿cómo está tu temperatura? La práctica del ritmo nos parece muy frustrante, artificial y desagradable. Me parece que cualquier obispo que defienda el ritmo debe tomarse la temperatura rectal durante unas semanas. Opinamos que si los clérigos se tomaran la temperatura rectal, los matrimonios católicos no estarían esperando aún por una respuesta a favor de la anticoncepción. La más mínima preocupación mental o física afecta el ciclo. Nuestro problema matrimonial no es financiero, sino que mi esposo tiene una terrible debilidad cuando se trata de autocontrol y sexo. Si no respondo a todas sus peticiones, se vuelve un hombre muy peligroso para mí. Nos impresionó leer esas cartas porque el dolor que expresaban nos desgarraba el corazón y simplemente no podíamos imaginar cómo la Iglesia podía esperar este tipo de sacrificio y obediencia de parte de las parejas. En la primavera y el verano de 1966, la Comisión del Control de la Natalidad trabajó a su manera a través de los argumentos a favor y en contra de la doctrina de la Iglesia. En junio, todos menos una minoría estaban convencidos del cambio. Como sabíamos que el cambio sería trascendental, teníamos preparado una especie de documento parcial con 4 capítulos explicándole por qué sucedía esto y cómo habíamos llegado a ello. Nos leyeron el documento final con la opinión de la mayoría para que supiéramos lo que decía, pero claro que nos exigieron que no opináramos al respecto. Realmente fuimos muy obedientes. Decidimos que debíamos permanecer en silencio. Creíamos que el Papa podía salir, pero esperamos y nunca salió. Después de 2 años recibiendo los informes de la comisión, el Papa Paulo continuaba en silencio. Sopesó su decisión con tanto cuidado que a veces parecía incapaz de llegar a una conclusión. Esto propició una nueva conspiración por parte de la curia. El Papa Paulo VI a veces era llamado el Hamlet de Milán. Era por un lado un hombre de la curia romana, por otro un intelectual. Ciertamente estaba agonizando. Aún recuerdo cómo con su gesto dijo: bien, ya no tengo que estudiar estos documentos. Finalmente debo tomar una decisión. Realmente estaba agonizando. Después que la Comisión Papal de Control de la Natalidad entregó su informe, los políticos comenzaron a actuar. La minoría de esta comisión se dirigió al Papa en privado y le dijo: no puede cambiar la doctrina del control de la natalidad. ¿Qué pasará con los condenados al infierno por practicar la anticoncepción? Perderá su autoridad moral. Ottaviani organizó una nueva comisión. Su propósito, convencer a Paulo de que él debía preservar la prohibición de la anticoncepción. La comisión estaba integrada solo por teólogos conservadores que se reunieron en absoluto secreto. Se había dado este gran avance de aceptar laicos en la comisión, ampliando la visión de la Iglesia como un todo, no solo del clérigo de la Iglesia iniciada por Juan XXIII, pero ahora se retrocedía. Esta comisión encíclica, con solo el clero para revisar la situación, era un retroceso de siglos, trágico me parece. En julio de 1968, Pablo tomó su decisión. En la encíclica Humane Vitae no habría cambio alguno. Hoy deseamos hablarles de los sentimientos que embargan nuestros corazones durante los largos períodos de elaboración de nuestra carta encíclica Humane Vitae. Estudiamos y leímos todo lo que pudimos.
Consultamos a personalidades eminentes. Esperamos que este documento sea aceptado por su verdad. Una noche nos despertaron. Eran como las 2 de la mañana con una llamada telefónica y nos preguntaron si sabíamos lo que el Papa acababa de decidir. Nos quedamos sin habla. Debo reconocer que la noticia me impresionó, me sorprendió, porque hubo un largo período de silencio en el que no teníamos idea de lo que iba a suceder. Nos costaba creer que el Vaticano pudiera retirarse a ese búnker de mentalidad de siempre. Estoy seguro de que sabes lo que me inquieta hoy. Los líderes de la Iglesia enfrentaron una insurrección sin precedentes. Era la década de las manifestaciones y en Washington congregaciones enteras abandonaban las misas. Los desafíos a la decisión del Papa fueron abiertamente expresados. Sí, señor. Tenemos derecho al libre pensamiento. Muy bien, gracias. Tenemos derecho de ir a otra iglesia. Gracias. Tenemos derecho de hacer lo que sea para ayudar y asistir a la gente. A menudo los obispos y cardenales estuvieron de acuerdo con los protestantes en los bancos, aun cuando debían defender al Papa públicamente. En Gran Bretaña, los católicos salieron a las calles. Casi todo el mundo había dado por hecho que el Papa optaría por el cambio. Estaba indignado, bastante asombrado. Lo vi como algo inhumano. La Iglesia estaba pidiendo al pueblo que se comportara en una forma casi inhumana por el hecho de tener que obedecer a la Iglesia. Primero nos conmocionó y sorprendió. Luego nos llevó a la acción y un grupo de nosotros, incluyendo a John Challenor, organizó un ruego en la Catedral de St. Chad. Implorábamos a los líderes de la Iglesia y a Dios mismo para que implementaran el cambio e iluminaran a esos en Roma. Me imagino que mientras pasaba el tiempo, fue llegando la desilusión y desmoralización, porque podíamos intuir cuál sería la palabra final. Para nosotros era un punto determinante. Fue entonces cuando abandonamos la Iglesia. No solo los católicos laicos llegaron a un punto determinante, también curas que contaban con dedicar su vida entera a la Iglesia desertaron. Por primera vez, John Challenor y muchos como él cuestionaron el derecho del Papa a gobernar sobre ellos. Se envió una carta al Times firmada por 55 curas. Solo decía: respetamos la decisión del Papa en cuanto a su conciencia se refiere, y si él piensa que esto es correcto, entonces él obviamente tiene el derecho a decirlo, pero no estamos de acuerdo con él. Pienso que los mismos padres en su totalidad sintieron que yo había divergido notablemente de la fe católica como ellos la entendían. Era malo para mí y malo para ellos, algo finalmente negativo e improductivo. Es por eso que al final dije: sí, está bien, voy a renunciar. Naturalmente hubo un sentido de alivio en la comunidad, como se daría en cualquier hogar en el que se tiene un hijo disidente que solo causa problemas. Es un alivio cuando la persona se marcha. Una cierta cantidad de rabia e indignación queda en la obstinación y la estupidez de la vieja guardia. Yo los llamaba los Borbones. Eran las personas que no habían aprendido nada ni olvidaron nada. Esos conservadores arquetipales. Millones de católicos decidieron permanecer con la Iglesia, pero simplemente ignoraron las doctrinas del Papa. Algo bastante nuevo había sucedido. Los católicos fieles comenzaron a preguntarse si su Iglesia realmente poseía la verdad absoluta. El Papa Paulo había actuado para proteger su autoridad. Hoy parece que su decisión la fracturó irreparablemente. Cuando Humane Vitae salió a la luz, se desencadenó todo un cuestionamiento acerca de la autoridad responsable, que era simplemente inaceptable, porque no sonaba a verdad el resto. Así que esto sí sometió a la duda la autoridad de la Iglesia. Considero trágico que pueda existir una brecha tal entre una doctrina oficial y la práctica de la gran mayoría de la gente. Es algo que debe afrontarse, algo que debe desecharse, algo que se debe resolver efectivamente.
Las conspiraciones de los años 60 definieron las líneas de batalla en la Iglesia actual. El concilio dio al catolicismo la energía y las ideas para vincularse con el mundo moderno. La prohibición del control de la natalidad ocasionó una fractura que permanece hasta hoy. El legado de esta división ha definido el mandato de uno de los papas más paradójicos de este siglo.